Cuando se aprobó en el 2017, con el trámite que ya se ha reseñado, el mal llamado proyecto de reforma laboral que terminó comprometiendo los derechos de trabajadores y trabajadoras, distintas instituciones políticas prometieron que de llegar al poder llevarían a cabo un proceso para restituir para las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras aquellos derechos que fueron arrebatados de una manera arbitraria, sin estudio, sin consideración. El Partido Independentista puertorriqueño, cumpliendo esa promesa, radicó al comienzo de esta Asamblea Legislativa en enero del 2021 un proyecto que en efecto restituía todos los derechos arrebatados. El movimiento Victoria Ciudadana radicó una medida similar y de manera conjunta fueron llevadas a vistas públicas en un proceso extenso, cuidado, de amplia participación. Se impuso, sin embargo, la influencia de ciertos elementos y el Partido Popular Democrático accedió a una reforma trunca con distintas encarnaciones, distintas medidas, con distintos procesos, hasta que llegamos al proyecto de la Cámara que hoy tenemos ante la consideración del Senado, el proyecto 1244. Yo estoy muy clara de que hay asuntos que pueden requerir una flexibilidad que ciertos sectores no están dispuestos a conceder. Me parece un ejemplo clásico el de el pago de horas extras a tiempo doble. Entiendo que ese es un tema complejo. Pero me parece que este proyecto en particular resulta mezquino en cuanto a los trabajadores y trabajadoras en asuntos que no comprometen la viabilidad económica del país, ni del sector privado, ni que nos abocan al temido socialismo. Y yo no puedo dar mi voto a un proyecto que accede a esas concesiones de ciertos sectores económicos privilegiados en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Y voy a reseñar algunas de esas objeciones de manera muy específica. En primer lugar, en la sección 1, en el artículo que corresponde a la interpretación de disposiciones ambiguas, este proyecto dispone que en los casos en que el patrono se reserve la discreción para la interpretación de sus políticas o reglas, debe reconocerse dicha reserva. El efecto de esa disposición, como claramente expusieron los expertos en derecho laboral que participaron en la vista, puede terminar siendo inhibir las facultades adjudicativas de quienes en distintos foros evalúen reclamos laborales. Me parece que es una concesión totalmente injustificada. Creo que tampoco es sostenible, como se dispone en la sección 11, el que en estos tiempos se piense que es aceptable que hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo, tengan derecho a 6 míseros días de vacaciones en un año entero. 6 días de vacaciones en un año por un criterio que no tiene ninguna justificación racional, que trabajan para un patrono de 15 empleados o menos. O sea, ¿cuál es la premisa? Que si uno trabaja para una gran empresa se cansa más y necesita más días de vacaciones, y el que trabaja para un pequeño patrono, ese trabaja menos. O sea, la implicación es esa. 6 días de vacaciones al año me parece que es una condición auténticamente opresiva de trabajo. Tampoco creo que sea adecuado extender el periodo probatorio de 3 a 6 meses por la mera inclinación del patrono así hacerlo. Lo que dispone el proyecto ahora mismo es
periodo probatorio de 3 meses, pero basta una notificación al secretario del Trabajo para que automáticamente se extienda ese periodo a 6 meses sin ninguna necesidad de examen. Ahí no va a haber ninguna burocracia. La gente manda una carta al secretario del Trabajo y con eso se da por suficiente para extender el periodo probatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que entran a un trabajo, los recién reclutados, reclutadas a un trabajo, no saben en el momento en que comiencen a trabajar si su periodo probatorio va a ser de 3 o 6 meses, porque eso está a la entera discreción del patrono. De nuevo, me parece que fue una concesión totalmente innecesaria. En el caso del periodo de descanso, 2 señalamientos. Este proyecto permite que haya trabajadores y trabajadoras con periodos laborables de hasta 10 horas con un solo periodo de toma de alimento. 10 horas con un solo periodo de descanso. Pero no termina ahí. Actualmente se permite que ciertas clasificaciones laborales, los croupiers, guardias de seguridad y enfermeras, tengan solamente 30 minutos en todo el día de trabajo, 30 minutos para toma de alimento. La descripción que se hizo en las vistas públicas, por ejemplo, de las enfermeras consumiendo su almuerzo en el elevador del hospital porque lo que tienen son 30 minutos. Y hago el señalamiento específico de las enfermeras por 2 razones. Aunque alguna gente le tiene alergia al término perspectiva de género, una profesión dominada mayormente, tradicionalmente, por mujeres. 30 minutos de almuerzo, eso es ahora. Pero además de enfermeras y enfermeros, depende del funcionamiento adecuado de un hospital. Yo no quiero tener gente agotada cuidando por la salud de la gente, no. Pero es que ahora resulta que 30 minutos es mucho. Y que mediante un convenio escrito, que todo el mundo sabe, cualquiera que tenga un mínimo contacto con la realidad, sabe cómo funciona este tipo de arreglo. Ahora pueden ser 20 minutos. Así que la próxima vez que los que vayan a votar aquí al proyecto a favor, vayan a un hospital y miren a una enfermera de frente, sepan que ustedes dieron su aquiescencia, su permiso a que ese enfermero o esa enfermera tuviera 20 minutos de trabajo, 20 minutos de periodo de descanso para toma de alimento, que cuando lo unimos a la disposición anterior, quiere decir que aquí va a haber gente trabajando en los hospitales 10 horas con un periodo de descanso de 20 minutos. Esa va a ser una realidad en los hospitales. Y no creo que eso esté en el interés de nadie. Y repito, antes era 30 minutos. ¿Por qué bajarlo a 20? O sea, ¿cuál es la intención? Que es que realmente se estaba yendo a quiebra la industria de la salud en Puerto Rico porque eran 30 minutos y necesitan que sean 20, porque es que sin eso no pueden sobrevivir. Creo que hubo instancias como las que he reseñado en las que se debió haber ejercido mayor presión, en las que se debió haber negociado de forma más efectiva, porque ninguna de las cosas que yo he mencionado como fallas del proyecto, el haberse adoptado una perspectiva a favor de los trabajadores y trabajadoras habría llevado a la quiebra a las industrias en Puerto Rico. Habrían sido medidas mínimas de justicia, de reconocer, y esta es la particularidad del derecho laboral, cuánto valoramos el esfuerzo físico de una persona, la capacidad intelectual de una persona, la capacidad creativa de una persona, todos los talentos que tiene un ser humano, todas las posibilidades que tiene un ser humano de generar riqueza que eventualmente beneficia a otros y a otras. Por esas razones, porque creo que no es justo que haya gente con solo 6 días de vacaciones al año. Creo que no es justo que haya gente con solamente 20 minutos de periodo de alimento, porque creo que no es justo un periodo probatorio tan extendido, porque creo que no es justa la disposición sobre interpretación de reglamentos y normas de conducta, porque creo que no es justo que la gente trabaje 10 horas con un solo periodo de alimento. E insisto, modificar esos elementos no habría significado ningún disloque económico. Por esas razones votaré en contra del proyecto de la Cámara 1244.